Querido hermano en el Señor, además de saludarle con aprecio y con gratitud, permítame repetir la pregunta que hemos estado repitiendo ya por casi 2 o 3 meses. ¿Por qué vino usted hoy a este lugar? Más que eso, ¿por qué se está congregando con la iglesia? Tiene que haber una razón. Puede que usted tenga buenas intenciones, buenos motivos. Puede que usted venga a acompañar a alguien hoy. Esperamos que ambos sean bendecidos. Pero los creyentes nos congregamos como iglesia y en iglesia por razones particulares. Nosotros nos debemos congregar, mis amados, como iglesia, primero, para convivir con la familia de Dios en la casa de Dios que es la iglesia. Segundo, nosotros nos congregamos porque cuando nos congregamos, ¿qué dice la Escritura? Somos columnas y baluartes de la verdad. Tercero, nosotros nos congregamos para testificar de nuestra sujeción al señorío de Cristo. Cuando usted se congrega, note el mensaje que también usted está dando. Yo me congrego porque mi Señor, porque mi Cristo me ordenó que me congregara. Yo me congrego porque mi Cristo dejó en claro que todavía nos debemos congregar cada día domingo para adorar al Señor. ¿Por qué más nos congregamos? Bueno, no solamente para proclamar el señorío de Cristo, sino, y esto es muy importante, la iglesia, nosotros nos congregamos para proclamar el evangelio de Cristo, mis hermanos. No podemos aceptar la noción, no podemos abrazar la idea de que estamos en una iglesia evangélica que no evangeliza. No podemos hacer eso. No podemos estar tranquilos al decir yo estoy en una iglesia evangélica, pero no evangelizamos y desde el púlpito nunca escuchamos el evangelio. Nos congregamos, hermanos, en ese mismo punto para hacer discípulos en el nombre de Cristo. Todos ustedes conocen la gran comisión, ¿no es así? Mateo capítulo 28, 18 al 20 y su pasaje paralelo en Marcos 13. Ustedes lo conocen. ¿Y qué nos manda el Señor después de decirnos, salgan, vayan, id, ved y hagan discípulos? ¿Qué nos manda luego el Señor? A que les enseñemos a esos discípulos las cosas que el Señor nos ha enseñado a nosotros. ¿No es así? Claro, así dice, mis amados hermanos. Entonces nos congregamos para edificarnos también. Ese es el quinto punto. No, yo voy a que me edifique el pastor. No, hermanos. Puede que el pastor tenga un papel o un rol, digámoslo así, eminente o prominente en la edificación de la iglesia, pero todos los que en realidad hemos sido salvos tenemos responsabilidades en la edificación de la iglesia. Así que no solamente permítame edificarlo a usted por medio de la palabra. No. Edifíqueme a mí también con su compañía. Edifíqueme a mí también con una palabra sabia. Edifíqueme a mí también con su testimonio de obediencia. Edifíqueme a mí también sirviendo al Señor. Es que yo no necesito ser edificado por ustedes. Claro que sí. Entonces aquí el pastor no es el que edifica y el que edifica y el que edifica. Todos somos llamados a edificarnos mutuamente. Sexta razón, ¿por qué nos congregamos? Pues nos congregamos para adorar a Dios. ¿De qué manera? Eso lo vimos ya en la clase pasada, que por cierto, veo algunos rostros nuevos a quienes les damos la bienvenida. Las clases pasadas están en nuestro canal del YouTube, así que allá están para que ustedes
si lo desean, se puedan poner al orden del día. Pero nos congregamos para adorar en espíritu y en verdad. Usted puede entender, y lo digo con respeto, como siempre se habla desde este púlpito, usted puede entender porque aquí no hay guitarras, ni baterías, ni saxofón, ni una cosa ni la otra. Es que los instrumentos son del diablo. Claro que no. Nosotros podemos escuchar algún instrumento y nos puede gustar y todo está bien. Pero cuando venimos al contexto de la iglesia, mis amados hermanos, recordemos, y con esto termino el recorderis, cuando venimos, nos reunimos con la iglesia, nosotros no nos reunimos para que nos entretengan. Nosotros no nos reunimos para que la música haga sentir en nosotros ganas de saltar si la música está acompañada con su batería, o ganas de movernos de un lado para el otro si la música es un tierno piano y una guitarra suave. No, mis amados hermanos. ¿Quién nos dijo a nosotros que la adoración al Dios Trino es música? Eso ya lo vimos, así que no lo repetiré de nuevo. ¿Qué haremos hoy entonces? Con el favor y con la ayuda de Dios, hoy nos propondremos a considerar las diferentes partes o los diferentes elementos del culto público en el que usted precisamente está participando en este momento. Vamos a considerar esas partes, no tanto desde una perspectiva qué significa, sino de nuestra participación en cada elemento del culto público. Porque le quiero decir esto. Aquí hay alguien que dirige el culto. En otras iglesias hermanas, vemos a personas que dirigen el culto, que no es el pastor. Y con eso no hay problema. Con lo que hay problema es en no involucrarnos en cada uno de los elementos del culto. Porque si solamente usted abre los ojos cuando el pastor empieza a predicar, y cuando estamos cantando, usted no habla, y cuando estamos leyendo la palabra, usted está en otra parte, y cuando estamos orando, usted también está pensando en otra cosa, usted no vino a adorar a Dios. No es que no quiero que venga, no, pero usted no ha venido a adorar a Dios. Usted ha venido a pensar en sus problemas, en sus necesidades, en el gato que dejó sin amarrar esta mañana, quizás en otras cosas, pero a adorar a Dios no ha venido. Porque cuando venimos a adorar a Dios nos involucramos en cada aspecto del culto público. Y eso es muy importante, hermanos. Quiero que por favor, si son tan amables, abran sus Biblias en el Nuevo Testamento, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro 2, 9. Dice la palabra del Señor: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este versículo es maravilloso. Si usted lo quiere señalar, señálelo. Si se lo quiere memorizar, hágalo. Y es maravilloso porque literalmente en cada palabra el Señor nos está enseñando grandes verdades. Este versículo nos debería humillar hasta el polvo, hermanos, porque sin merecerlo, Dios te miró a ti desde la eternidad pasada para amarte. Sin merecerlo, nos escogió para librarnos del foso de las tinieblas en el que estábamos amarrados con cadenas y grilletes que besábamos, con cadenas y grilletes con las que nos acostumbramos a andar. Pero Dios nos sacó de allí. Ese bendito Rey y Señor nos escogió para librarnos de las tinieblas y nos escogió, como lo puede ver, para que libres de esas aflicciones del pecado, nosotros pudiésemos proclamar las grandezas de su gloria. El texto dice, para que anunciáremos las virtudes de aquel que nos sacó de ese hueco del pecado. Mis amados hermanos, en ocasiones, algunos hermanos en Cristo
Se enfocan solo, ¿qué voy a recibir? ¿Qué bendición voy a pedir? ¿Qué voy a tener? ¿Cómo voy a lograr esto? Pero de mis responsabilidades nos olvidamos a menudo. Hermanos, en este versículo lo podemos ver. Somos linaje escogido, ahorita vamos a hablar de esto. Pero también lo somos porque nosotros somos aquellos voceros del Señor, que debemos hablarle a los demás de las virtudes, de la gracia, de la benevolencia, del amor, de la misericordia que Dios tiene para con nosotros. ¿Quiénes somos nosotros, mis amados? Yo no sé quién es usted, pero yo soy nadie. Y yo creo que cuando nos comparamos, quizás aquí exista un doctor, gloria al Señor, existe un ingeniero, qué bendición. Pero yo creo que cuando nos comparamos, por mucho que seamos o creamos ser, con nuestro Dios en realidad somos nada. Y no obstante, miren la maravilla. Siendo nada, Dios te miró desde la eternidad para salvarte. Y siendo nada, Dios ha hecho de ti su pueblo escogido, parte de su familia real. Pero yo no he citado este versículo para hablar de lo que hemos recibido de Dios, mis hermanos. Yo he citado este versículo porque hay una frase interesante. Mas vosotros, hablándole a los creyentes, mas vosotros sois linaje escogido. Dice, real sacerdocio. Sí, hermanos. Alguien dijo en cierta ocasión que junto con grandes privilegios, y todos los creyentes tenemos esos grandes privilegios, vienen grandes responsabilidades, ¿no es así? Con grandes privilegios vienen grandes responsabilidades. Y la palabra real sacerdocio, mis amados, nos habla de las grandes responsabilidades que tenemos como hijos de Dios. Alguien viene a la iglesia, no es hijo de Dios, no tiene responsabilidades, no las tiene. No es parte del real sacerdocio. Esperemos que el Señor le bendiga, que el Señor amase su corazón, que lo convierta en un corazón de carne. Esperemos que el Señor lo salve, lo bendiga, lo santifique, que lo una a la iglesia, porque en el momento en que lo une a su iglesia, entonces comenzamos a tener responsabilidades. Cada uno de ustedes, comenzando con este servidor, tiene responsabilidades en la iglesia. Pero pastor, ¿dónde dice eso? Bueno, la expresión real sacerdocio nos recuerda de las responsabilidades. Los sacerdotes del Antiguo Testamento, y esto lo pongo a manera de trasfondo para que nosotros comprendamos cómo es el sacerdocio real del Nuevo Testamento. Nosotros ahora, mis amados hermanos, gracias al Señor, no tenemos que preocuparnos por las instrucciones milimétricas, detalladas, hiper mega complejas que los sacerdotes del Antiguo Testamento tenían. Toma el animal, degolla el animal, esparce parte de esta sangre aquí, rocea aquí, limpia pon sangre en los cuernos, luego despelleja al animal. No tenemos, gracias al Señor, que hacer eso. Pero tenemos cosas más espirituales que hacer, porque el sacerdocio de todo el Antiguo Testamento era un tipo del sacerdocio real que todos los creyentes somos, mis amados hermanos. ¿Entiende eso? Por favor, entiéndalo, es fácil, se lo suplico. En el sacerdocio del Antiguo Testamento, solamente los descendientes ¿de quién? De Aarón podrían ser sacerdotes. Tenían una especie de ayudantes que eran los descendientes de Leví, que son los levitas. Pero hermanos, todas esas cosas pasaron y todos nosotros hemos sido hechos real sacerdocio. Tenemos más responsabilidades que los sacerdotes del antiguo pacto. Tenemos una mayor comunión que lo que tenían los sacerdotes del antiguo pacto. Ahora, hermanos queridos,
creo que es menester que nos apropiemos de esas responsabilidades. Ellos eran los que traían los sacrificios, ellos eran los que tenían acceso al lugar santo. Una vez al año tenían acceso al lugar santísimo. Ellos eran los responsables de todos los elementos del altar. Ellos eran los que ofrecían los sacrificios, los que sacrificios que traían a ellos, a los sacerdotes, en los cultos públicos de adoración. Ellos eran los que mediaban entre el pueblo y Dios, etcétera, etcétera. Pero ese orden sacerdotal fue removido. El sistema ceremonial judío dejó de ser. La ley nacional judía también dejó de ser. Ahora nosotros, hermanos, tenemos algo maravilloso. Y en el momento que fuimos salvados, Dios nos hizo sacerdotes, pero no un sacerdocio cualquiera, un sacerdocio real, un sacerdocio que le sirve al rey. Hermanos, nuestros vestidos son humildes, ¿no es así? No se pueden comparar con esos vestidos lujosos, pomposos, no en el mal sentido de la palabra, y muy significativos de Aarón y de sus hijos. ¿Es así? Yo no los veo a ustedes con rubíes, ni con lapislázuli, ni con ninguna piedra preciosa. Yo no los veo a ustedes. Pero nuestras vestiduras, que fueron lavadas en la sangre del Cordero, son mucho más blancas y mucho más relucientes y mucho más hermosas que las de todos los sacerdotes del Antiguo Testamento. Hermanos, cada uno de nosotros es un sacerdote. ¿Qué hace el sacerdote? Servir en el culto al Señor. Usted viene, por favor, abrace esta sexta razón que le estoy demostrando bíblicamente. Usted viene a la iglesia, no a que lo entretengan con la batería, no que lo pongan a saltar como un resorte. Usted viene a la iglesia no para que lo pongan a moverse como un abanico. No, hermanos. Usted puede hacer eso en su casa, coloque una música de piano y lo hace en su casa. Pero cuando nos congregamos en la iglesia y con la iglesia, nosotros venimos ¿a qué? A servir a Dios. ¿No es así? Somos sacerdotes del Dios vivo. Luego nuestra posición, nuestra postura, ya no es una postura aquí pacífica, estática, no es una postura en plena quietud. No, nuestra postura como creyentes es una postura dinámica. Eso lo tenemos que tener en cuenta. Esa es nuestra postura como creyentes. Es una postura dinámica, mis amados hermanos. Es una postura donde debemos participar en cada elemento del culto público. No es una postura donde, yo voy, pero es que a mí me gusta la palabra del Señor. No, hermano. Bienvenido. Si no le gusta cómo adoramos, sigue siendo bienvenido, perfecta e incondicionalmente bienvenido. Pero en el culto de adoración a Dios, ninguno de nosotros, ni siquiera yo, tiene la potestad para decir, yo no voy a cantar, no quiero, sí le voy a poner mucho cuidado a la lectura, le voy a poner más cuidado al sermón y de ofrendas, no voy a participar en eso. No, hermanos queridos. Como sacerdotes del Rey de Reyes y del Señor de Señores, debemos involucrarnos en el culto. Nosotros estamos sacrificando nuestros corazones delante del Señor. Así que no hagamos de la misma manera como el Señor nos dice. No hagáis, ¿qué dice? Distinción de personas. ¿No es así que dice? Claro que lo sí. De la misma manera, como no podemos hacer distinción de personas, así tampoco no está bien hacer distinción de las partes que más o menos me gustan del culto público. Piensen esto. Todo aquel que va al culto público solo por la música
En nada se parece a una persona que va a cualquier cantina a escuchar música. Es que al culto no se viene a escuchar música, ni se viene a sentirse bien con la música. Todo aquel que va al culto solo por escuchar la palabra, pues en nada se parece al que le gusta que le lean un cuento. No, hermanos. No, pastor, yo voy a la iglesia porque es que me gusta ver y saludar a los hermanos. ¿En qué se parece esa persona a uno que va al club campestre o qué sé yo, que va a socializar nomás? No, hermanos, eso lo tenemos que aprender bien. Nosotros, los creyentes verdaderos, nos congregamos porque en realidad no solamente queremos adorar a Dios en espíritu y en verdad, sino que en realidad Dios nos llama a participar del culto de manera activa. Ahora bien, hermanos, voy a hablar de una expresión llamada liturgia. Y claro, cuando escuchamos la palabra liturgia de nuevo, nos vamos allí al catolicismo romano. No es así. ¿Usted sabe qué es liturgia? Liturgia no es la misa. Eso no es liturgia. Liturgia sencillamente es el conjunto de todo lo que se hace en el culto público. Eso es liturgia. Liturgia no es la misa ni la iglesia católico romana. No, eso no es liturgia. Liturgia hace referencia al orden de los elementos en el culto público de adoración a Dios. Liturgia hace referencia a la oración, al canto de himnos, a la oración. ¿Ven el orden? Liturgia hace referencia a eso. Hermanos, y en cada uno de los elementos de esa liturgia nosotros debemos participar. Voy a comenzar con la oración, hermanos. Ese es mi primer punto, la oración. A menudo los creyentes no dimensionan bien el privilegio de participar en las oraciones congregacionales. Quieren que la predicación de la palabra sea de inmediato y todo lo que se interponga entre ellos y la predicación de la palabra lo reciben con pesadez. Es algo como si todo el culto estuvieran. Y llega la predicación de la palabra y ya, otra vez sí. Eso no es adorar a Dios, hermanos. Tengamos cuidado. Porque todos los elementos del culto público, comenzando por la oración, deben ser apreciados, valorados, aprovechados, ojo, y bien ejecutados. ¿Qué es eso de bien ejecutados? Quiero ser muy práctico para ustedes. De nada me sirve decirles, tenemos que, cuando estemos en las oraciones, debemos hacerlo bien, o si no le digo cómo. Queridos hermanos, lo primero es que la oración a Dios, ¿qué demanda? Fe en Dios. Cualquier oración que sea hecha sin fe no agrada a Dios porque ya lo sabemos. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿No es así, hermanos? Claro. Luego, cuando el pastor está orando en medio del culto público, ¿qué están haciendo ustedes? Hermanos, yo no quiero tener como el superpoder de mirar, la hermana está pensando en su gato, el doctor está pensando en la insulina que le tiene que aplicar mañana a la paciente. No, hermanos. Pero yo quiero creer que todos los que nos reunimos en el mismo espíritu, bajo el mismo Cristo, para glorificar al Señor, yo quiero pensar que todos nosotros estamos concentrados en la oración. Y no solamente concentrados en la oración, sino que la estamos siguiendo con fe. Esa es una manera bíblica de participar en la oración en la iglesia. Es que el pastor se demora hay veces 7 o 8 minutos orando y es que es un poquito larga. Hermanos, y las 20 minutos y las medias horas que nos tenían en otras iglesias hablando sandeces y repitiendo el nombre del Señor en vano. Hermano, cada elemento de la oración pastoral tiene su sentido. Sígalo, disfrútelo, glorifique a Dios mediante eso. Si el pastor ora por provisión, entonces los creyentes no estamos pensando en el gato,
ni en lo que dejamos de hacer, ni en pagar el recibo pasado mañana. Si el pastor está orando por provisión para la iglesia, entonces nosotros los creyentes deseamos que haya provisión para la iglesia y oramos para que haya provisión para la iglesia. Y si el pastor está orando por santidad, nosotros los creyentes deseamos que el Señor nos provea por medio de su Espíritu gracia para apartarnos del pecado, para acercarnos más a Cristo. Así nosotros participamos en el culto público. Pero ¿dónde está su fe cada vez que oramos en el culto público cada domingo? Mi amado hermano, aquel que no sazona la oración con fe es aquel que no agrada al Señor, porque de nuevo lo repito, Hebreos 11:6 que nos dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, otra cosa que yo le pido, considere. Cuando nosotros estamos orando, viene Satanás a rondar por nuestras mentes. Y nos pone a pensar. Y nos vamos, y cuando... ¿No le pasó a usted? ¿Sí? Y cuando menos uno piense, ya, terminamos la oración. Y entonces ahí dice usted, uy, siquiera ya. Ojo, hermanos, estamos adorando a Dios. Debemos tener reverencia para con Dios. Somos un pueblo libre de la esclavitud de los mandamientos de hombre. Somos un pueblo libre de diezmos y de primicias y de toda esa cantidad de cosas que no son más que un abuso de parte de algunas personas que deberían conocer mejor. Tenemos libertad, hermanos, libertad. ¿Y qué vamos a hacer con esa libertad? Hermanos queridos, pues vengamos humildes delante del Señor y démosle una mayor eminencia a la oración, y cuando nos congreguemos para orar, sigámosla de manera activa. Pero la liturgia, por ejemplo, de nuestra iglesia, voy a hacer un paréntesis, se me acaba mucho el tiempo, hermanos. Cuando usted ve los libros de historia de la iglesia, cómo eran las liturgias de la iglesia en el primer siglo, usted va a encontrar, hermanos, esto no se los digo para impresionarlos. Uy, en esa iglesia, no, léalo usted. Cuando uno quiere cerciorarse de la verdad de la Escritura, pues uno va y escudriña, ¿no es así? Y cuando alguien le ha dicho otra cuestión y uno no la crea, pues entonces uno va y lo busca. Busque cómo era la liturgia de la iglesia de Cristo en los primeros 2 siglos. ¿Sabe qué va a encontrar? Una liturgia casi idéntica a la que tenemos en esta iglesia. Oración, canto, lectura, predicación, oración y hasta luego. Eso va a encontrar. Eso va a encontrar. No va a encontrar 4 horas de saltar. No va a encontrar nada de eso, mis hermanos. Va a encontrar lo que le acabo de mencionar. Luego, eso no nos hace mejores que otras iglesias. No, ese no es el propósito mío al decir esto. Digo esto para que ustedes vean y entiendan. Estamos en una iglesia que se esfuerza por hacer todo conforme la palabra del Señor y conforme esas buenas enseñanzas que en ocasiones nos da la historia de la iglesia. Pero vengamos al canto. Cantar a Dios no implica ni necesita música. ¿Quién nos dijo eso? Ya lo dijimos la semana pasada. Cantar a Dios es el acto mediante el cual nuestros corazones expresan asombro por la persona de Cristo, gratitud por el cumplimiento de sus promesas, independiente si hay o no acompañamiento de un instrumento. De la abundancia del corazón habla la boca. Bueno, nosotros cantamos porque estamos agradecidos en el corazón de que Cristo nos salvó, de que Cristo nos reconcilió con Dios. No estamos por ahí cantando estribillos, estamos cantando verdades teológicas profundas, hermanos. Hermanos, cuando cantamos, es muy triste, uno de cuando en cuando levanta la mirada y ve, hermanos, en realidad que no cantan. Yo no tengo problema si hay una persona que no es cristiana o una persona quizás de otra religión. Yo no tengo problema
si la persona toma nuestro himnario y lo mira y no hace nada. Pero cristianos que tengan su himnario, que sepan qué hizo Cristo por ellos en la cruz del Calvario y que no canten. Yo sé que usted no ha pensado en las implicaciones de eso, pero yo quiero compartirle una implicación que tiene eso. Hermanos que cantan ahí entre dientes, ¿será que esos hermanos están esperando que haya una guitarra o una batería para poder cantar? ¿O un líder de alabanza para poder alzar las manos y todo esto? Aquí la pregunta es, ¿qué es lo que mueve a una persona a cantar? ¿El instrumento o la gratitud por Dios? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Y si usted lo mueve un instrumento, pues claro, lo digo con respeto, por favor. Si usted lo mueve un instrumento, eso habla mucho de su carácter carnal. Si usted para adorar a Dios necesita un instrumento, una guitarra, eso habla mucho de usted. Pero si usted lo mueve la gratitud con el Señor, entonces cante, mi amado hermano. La boca de un cristiano que no se abre con gozo para cantar un salmo o un himno, es probable que muestre la escasez de gracia y la poca gratitud que en él hay. ¿Cómo debemos cantar? Bueno, lo debemos hacer con entendimiento. Primera de Corintios 14:15, eso ya lo cité la semana pasada, dice, oraré con el espíritu, pero oraré con entendimiento. Dice, cantaré en el espíritu, pero cantaré con entendimiento. Debemos saber qué es lo que estamos cantando. Yo no puedo permitir que el éxtasis que se genera en algunas congregaciones, y aquí no estoy haciendo crítica de nadie en mi mente, el Señor lo sabe, pero yo no puedo permitir que el éxtasis de un instrumento, de un afán, de un tambor, de una batería o de algo, yo no puedo permitir que eso opaque la verdad que estoy cantando. Pero en segundo lugar, una cosa diferente es cantar, Señor mi Dios, estoy maravillado. Señor mi Dios, estoy maravillado. Hermanos, no se los digo yo, nos lo dice a todos nosotros como sacerdotes el Señor. Cantad con gozo a Jehová. Salmo 81:1. Cantad con gozo a Jehová. ¿O a quién le estamos cantando aquí, hermanos? Que si no le estamos cantando a Jehová, callémonos. Pero estamos cantándole al Señor. Y dice, al Dios de Jacob, aclamad con júbilo. Ahí está otro ingrediente. Entonces vaya formando, vaya entretejiendo todas las enseñanzas. El culto público, uno de los elementos es la oración. Bueno, voy a entregarme más a seguir la oración. Sí, lo hago en silencio, pero lo voy a hacer con fe, con expectativas. Bueno, el culto público también se compone del canto de salmos y de himnos. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, lo voy a hacer con entendimiento. Lo voy a hacer meditando en las verdades que estoy leyendo. Lo voy a hacer con gozo. Miren todo, hermanos. Hermanos, pregunta. ¿Qué le pasaba a un sacerdote que no cumplía con las indicaciones milimétricas, estrictas y precisas del servicio a Dios en el Antiguo Testamento? Ustedes lo saben. Gloria al Señor, porque ya no nos toca hacer eso. ¿No creen ustedes, hermanos, que deberíamos entregarnos para participar más de cada elemento del culto público ahora que hemos sido libertados de todas esas ceremonias? Sí, hermanos. Ya no tenemos que cumplir con esas ceremonias, ni con una cosa ni la otra. Ahora solamente la adoración a Dios es sencilla, brota de mi corazón, es modulada por mi boca, es inteligente en el sentido de que no es extática ni irracional, y es con gozo.
¿No tienes tú eso para ofrecerle a un Dios que dio a su Hijo por ti? Los creyentes sí lo tenemos, hermanos. Tercer elemento de la liturgia. Ustedes notan, hermanos, en la mayoría de cultos de gracia redentora tenemos dos lecturas. Y en la mayoría tratamos de que una lectura sea del Antiguo Testamento y de que la otra lectura sea del Nuevo Testamento. Pueden ser las dos del Viejo, las dos del Nuevo, no hay problema. Lo que les estoy diciendo es que así lo hacían los hermanos de las iglesias del primer y segundo siglo, hermanos. Hay unas iglesias donde un pastor lee una línea, los hermanos leen la segunda. Eso está bien, yo no tengo problema con eso, es una manera buena de participar. Quizás algún día lo implementemos acá, a ver, para que todos participemos. Pero bueno, ese no es el punto. El punto es que otro elemento del culto público es la lectura de la palabra. Hermanos queridos, la lectura de la palabra no está ahí para ser relleno. La lectura de la palabra no está ahí para que, no sea tan rápido que ya empecemos el sermón. No, hermanos queridos. La lectura de la palabra es otra de las víctimas de la adoración mundana en las iglesias. Muchas personas, hermanos, y esto no es una crítica, es que debería dolernos. Muchas personas las entretienen con bandas y cualquier otra cuestión, pero las aburren y las hacen dormir con la lectura de las Sagradas Escrituras. Hermanos, y la pregunta es, ¿cómo es posible ya que a los creyentes les guste más ya la música que la palabra de Dios? ¿Desde cuándo, por amor a Cristo, a un creyente en el culto público le gusta más la música que la lectura de la palabra de Dios? ¿Desde cuándo? ¿Cuándo pasó eso? Bueno, ya pasó. Ahora, los que nos gusta más la palabra de Dios y no la música en el culto público, ya somos la excepción y no la regla. Así de torcido no solamente está este mundo, sino también las iglesias del Señor. Hermanos, yo no tengo nada en contra de la música. Tengo mis gustos musicales. Puedo escuchar música con una limpia conciencia. ¿Por qué? Porque lo hago en mi casa. Si yo me monto en el carrito de Sebas o en el carrito de alguien, yo no puedo imponerle a alguien en cuya propiedad no me encuentro que ponga mi música. ¿Sí me entienden el punto? Ustedes van a mi música, van a mi casa y supongan que a usted le gusta el bambuco y yo estoy poniendo otro tipo. No, hágame el favor y coloca bambuco. No, un momentico, hermano. Lo aprecio mucho, pero usted está ¿en dónde? En mi casa. ¿Cierto que es así? Pero venimos a la casa de Dios, que es la iglesia, y sí, ahí sí que nos coloquen cualquier suerte de desórdenes. No, hermanos. Necesitamos ser reverentes y respetuosos con lo que Dios consignó en su palabra. Pero volvamos a la lectura de la palabra. ¿Desde cuándo entonces bailar en el culto público es de bendición y leer un capítulo de la palabra de Dios dejó de ser una de las mayores bendiciones de Dios para con la iglesia? No rebajemos de lugar ni le quitemos importancia a las lecturas de la Biblia en el culto público, pues la lectura de las Escrituras no es parte del culto público por capricho propio. La lectura de la palabra es el medio por el cual Dios bendice a su pueblo y prepara el corazón de su pueblo y le abre a su pueblo. Hermanos, lo he presenciado muchas veces. ¿Cuántas veces hay un hermano que da gloria al Señor, no por el sermón, sino por una lectura en la que Dios le ministró grandemente? ¿Y qué dice uno? Gloria a Dios, hermano. La lectura de la palabra es un medio de gracia, hermanos. Pastor, ¿y de dónde se saca que en el culto público uno tenga que leer? ¿No se acuerdan en los tiempos de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo que el Señor entró a una sinagoga y le pasaron el rollo del profeta Isaías? Ahí está la lectura de la palabra, hermanos queridos. ¿O no nos acordamos de en los tiempos de Nehemías cuando reunió al pueblo
se hizo en un púlpito de madera y desde ahí se leía la palabra de Dios. Y luego se interpretaban, le daban sentido, la expandían, la aplicaban. La lectura de la palabra, mis amados hermanos. Pastor, ¿yo cómo participo en la lectura de la palabra? Bueno, lo primero es que piense en términos de reverencia, mis hermanos. Ay, no, hay que ser reverentes. ¿Para con quién? No, para con el pastor. No, olvídese de mí, hermano. El hecho de que yo esté al frente de usted no significa de que... No, hermano, téngame respeto como yo le tengo respeto a cada uno de ustedes. Eso es una interacción básica. Estamos delante del Señor. Y si estamos delante del Señor, piensen esto. En la oración, yo abro mis brazos y le digo, Señor, ayuda a la iglesia en esto. Bendice al pastor en esta mañana. Fortalece a los hermanos que van por los niños. Protégenos en todo. Hermanos, en la oración es el hombre abriendo su corazón delante de Dios y clamando a Dios. Y en la lectura es Dios respondiéndole a su pueblo. No manchemos nuestra adoración a Dios con una lectura desprevenida, o perezosa, o apática. No, es que no sé leer los nombres. Hermanos, ahora estábamos haciendo una lectura que tenía varios nombres. No, yo mejor me salto los nombres. No, toda la escritura ustedes lo saben, ¿cierto? Es inspirada por Dios. Y toda es útil, incluyendo las genealogías y los nombres que en ocasiones nosotros decimos, pero ¿qué voy a aprender en esos nombres? ¿Sabes una de las cosas que aprendes? Paciencia. No te saltes los nombres, léelos, teme al Señor. Y yo no sé, pero el Señor te bendecirá. Dios honra ¿a quiénes? A los que le honran, hermanos. Pero venimos al culto público. Entonces tenemos la oración, tenemos el canto, tenemos la lectura de la palabra de Dios y tenemos la ofrenda, hermanos. La ofrenda es una manera de adorar a Dios. Quiero abrir aquí un paréntesis, hermanos. Hablar de esto, se lo confieso, para el que no me conoce, es para mí algo que ha sido dificultoso siempre. Y no porque no comprenda el tema, sino porque es difícil. Para mí, a mí. Pero pastor, entonces, ¿por qué lo hace? Sálteselo, no pasa nada, nosotros lo comprendemos. No, hermanos, porque yo junto con Pablo y junto con los demás pastores tenemos una obligación y es predicaros todo el consejo de Dios. ¿Qué dijo Pablo? Porque no he rehusado a predicaros todo el consejo de Dios. Puede que existe una doctrina que a usted no le gusta. Puede que existe una enseñanza que a la hermana no le guste. Puede que existe una enseñanza que a esta fila no le guste. Pero yo no puedo, hermanos, complacerlos a ustedes dejando de predicar algo que Dios puso en su palabra. Bueno, este es uno de esos casos. La ofrenda, hermanos. Y cuando hablamos de ofrenda, hablamos de la ofrenda desde el nuevo pacto, del Nuevo Testamento. Olvidémonos, por favor, hermanos, del diezmo, de las primicias y de todo con lo que nos usaban y abusaban en otras partes. Olvidémonos de eso. Porque esas cosas nada tienen que ver con la iglesia neotestamentaria. Si algo tienen que ver, es que el diezmo es un principio, mas no es una orden ni una obligación. ¿Entendieron eso, hermanos? Es un principio, pero no es una orden. Es decir, en ninguna iglesia del Nuevo Testamento yo les puedo decir el 12%, o traigan 50,000 pesos, o traigan esto y lo otro. No les puedo decir porque Dios no me permite decir eso.
Lo que Dios me permite decirles, hermanos, es lo que le dijo el apóstol Pablo a los hermanos. Dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias en Galacia. Entonces la orden para los corintios no era solo para los corintios, sino que miren, ya se iba propagando por las iglesias del Nuevo Testamento. Ahora las iglesias en toda la provincia de Galacia, Galacia no era una ciudad, era una provincia donde habían varias iglesias, también ya tenían esta costumbre. ¿Cuál costumbre? Nótela bien. Cada primer día de la semana, es decir, cada domingo se recogían las ofrendas en las iglesias del Nuevo Testamento, hermanos. Cada domingo. Y es muy diciente, quisieras hablarles más acerca del cambio de sábado a domingo, pero no. Cada domingo, cuando los cristianos se congregaban, traían las ofrendas. Hermanos, las ofrendas son una parte de lo que Dios le da a usted. Es lo primero que le digo. El dinero que Dios le dé a usted, poco o mucho, no me interesa saber. Para los que no me conocen, 11 años y yo no conozco el primer salario de una persona de esta congregación. No lo conozco. Salvo los que yo puedo intuir. Este hermano probablemente se está ganando el salario mínimo. No lo conozco. No lo quiero conocer. Pero las ofrendas han hecho que más de uno se desvíe. Y es el famoso efecto péndulo. Yo se lo explico en un momentico. El famoso efecto péndulo de que en las iglesias donde nos usaban y abusaban, allá dejábamos todo. Conozco historias de gente que tenía que venir a prestar, a fiar en la tienda para comer, porque el pastor les decía: es por fe, déjelo por fe, pacte, de este dinero que Dios le va a devolver. Ustedes conocen historias. Bueno, pero el efecto péndulo llega hasta el extremo y va hasta el otro extremo. ¿Y saben cuál es el otro extremo? No, aquí no doy nada. Y nos convertimos, ahí sí nos convertimos en católicos romanos. ¿Cómo? Dando las limosnas, lo que me sobra, porque eso es lo que hacen los católicos romanos, dar limosnas, lo que sobra. Así entonces vamos de un extremo, donde usaban, donde nos abusaban, donde nos ordeñaban, donde nos quitaban, donde nos engañaban, donde nos embaucaban, y venimos a una iglesia bíblica. No, ya no doy. No, hermano, ¿cómo que no? Es parte de la adoración para con Dios. Y siempre lo he dicho, al cristiano hay dos temas que lo ponen así como el gato. Y es cuando el pastor le toca el tema de la ofrenda y del tiempo. Ahí es cuando dice: no, métase con todo lo demás, pero no con mi dinero y con mi tiempo. Entonces, a mí nadie me ha dicho eso, pero el día que me toque muy seguramente le voy a responder: ¿tu tiempo y tu dinero? Qué interesante. El tiempo tuyo está en las manos del Señor y la provisión tuya es también del Señor. Hermanos, el que no ora en el culto, el que no le canta con gozo, el que no lee la palabra de Dios con reverencia, no está adorando a Dios como debe ser. Pero el que no le honra con las ofrendas tampoco, hermanos. Y venimos a un tema particular. ¿Cuánto debemos ofrendar? Ustedes recuerdan una expresión hace como 5 meses que yo usé, que no podíamos, teníamos que quitarnos ese traje del cristianismo del menor esfuerzo. ¿Recuerdan eso, hermanos? Eso es lo más fácil. Todo lo que implique un menor esfuerzo, eso es lo que nos gusta. Entonces, si hay una panadería buena en la esquina, pero hay una mejor a 5 cuadras, yo voy a la de la esquina. Todo lo que implique menor esfuerzo es lo que más nos atrae. ¿Cuánto debe ofrendar? Yo no lo sé. Yo no lo sé, hermano querido.
Lo que sí sé es que la norma del Nuevo Testamento no establece números, 5,000, 10,000, 12,000, no establece números. Establece grados de proporcionalidad. Es decir, el creyente del Nuevo Testamento ofrenda en proporción a la manera como Dios lo haya bendecido. Así es. ¿De dónde sacó eso? Del versículo que Primera de Corintios 16:2, cada día de la semana, dice, según haya sido prosperado. Hermano, es sencillo entonces, yo le hago la multiplicación. Si Dios no lo prosperó, si Dios no le dio salud para trabajar, si Dios no le proveyó, hermano, usted puede decir, pastor, gloria a Dios. Dios no me proveyó para nada y luego no ofrendo. Y yo también le digo, hermano, tienes toda la razón. Sí, si Dios no te proveyó para nada, no, hermano, no. Pastor, pido prestado. No, eso no es honrar a Dios. Pero si Dios te proveyó, si Dios te dio salud cuando otros no la tienen, si Dios te dio fuerzas cuando la de los otros escasean, si Dios te dio un trabajo que Dios esté usando para alimentar a tu familia, si Dios te dio una bendición extra, es en proporción de todas las bendiciones que Dios nos da que nosotros ofrendamos. Hermanos, por amor al Señor, no busquemos ser los cristianos del menor esfuerzo y no seamos conocidos por los cristianos de las menores ofrendas posibles. Adore al Señor por medio de la ofrenda de manera responsable. Cerciórese de que siempre, hermanos, usted provee para su casa. Usted no conoce historias, mi amado hermano. Yo sé que usted las ha escuchado. No conoce historias de personas que han ofrendado en una iglesia grandes cantidades y luego ponen a la familia a pasar hambre. Yo sí la conozco. ¿Usted cree que eso es adoración a Dios? ¿No dice la palabra que el que no le provee a su familia es peor que un impío? Eso dice la palabra de Dios, hermanos. Así que ningún pastor de ninguna iglesia del Nuevo Testamento, al menos de sana doctrina, debería poner presión en este asunto, salvo para decirles, hermanos, no seamos los conocidos por ser los que hacen los cálculos y ofrendar lo menor que podamos. Ofrendemos, hermanos, en proporcionalidad con lo que Dios nos haya bendecidos. Ojo con esto. Un pueblo, usted, hermanos, lo digo con respeto. Usted cuando viene aquí y se congrega, ¿usted alguna vez viene con la esperanza de que desde el púlpito alguien se ponga a hablar una babosada, una bobería? ¿Usted viene con esa esperanza? Yo creo que ninguno de ustedes, ¿no es así? Un pueblo que solo espera recibir bendiciones, pero que no participa en la dación de sus ofrendas, es como aquel hombre esperanzado que siembra el viento, pero que termina cosechando remolinos. Hermanos queridos, si toda la obra del Señor fuera espiritual, no se necesitaría nada. Pero la obra del Señor necesita mucho apoyo. Cada uno, hermanos, haga su balance de cómo Dios lo ha bendecido y ofrende con limpia conciencia y sobre todo con alegría de corazón, no con amargura. Estoy dando algo, me estoy desprendiendo de algo. ¿Quién es su Dios? ¿El dinero que está depositando o el Dios que se lo ha provisto? Con alegría de corazón, porque Dios bendice al dador alegre, hermanos. Pero luego venimos, hemos hablado de la oración, hemos hablado del canto, hemos hablado de la lectura de la palabra, hemos hablado de las ofrendas. Vamos a hablar de la predicación de la palabra de Dios, hermanos. Y reconocemos, en cierta manera, hermanos, es la parte central, ya voy a terminar, es la parte central del culto de adoración a Dios. ¿Cierto?
Es la predicación de la palabra en la que mediante nuestra correcta actitud, expectativas y atención honramos al Señor. Al igual que con la oración debemos seguirla con fe. ¿Qué pensaba, por ejemplo, le pregunto, qué pensaba usted cuando yo le estaba hablando de la oración? Seguramente usted pensaba, alguno quizás, cuántas veces yo no me he desviado mientras hemos estado orando. ¿O qué pensaba usted cuando estábamos hablando del canto? Sí, de verdad, sí, no le he puesto atención a lo que estoy cantando, ¿no? Me entretengo. ¿Qué pensaba usted cuando hablábamos de la ofrenda como parte de ese culto de adoración? No voy a hacer una cuenta en la que me organice mejor, no sé. Pero cuando uno escucha la palabra del Señor predicada, ¿cómo interactúa usted con ella? Espérela, recíbala con expectativas. Venga al culto público con la expectativa de que Dios le va a hablar. Eso es fe también, mi amado. Acérquese al Señor con la esperanza de que Dios aclare un punto de doctrina o de que Dios le hable al respecto de una duda que usted tiene en el alma. Miren, hermanos, la palabra de Dios siempre cumple su propósito. Hace un tiempo alguien tenía una duda grandísima al respecto de una doctrina. Vino. Justo ese día tocamos esa doctrina. Y lo único que dijo esa persona que hoy está entre nosotros, lo único que dijo es, ahí me habló Dios. Ya no tengo cómo resistir más. Qué hermoso es la palabra del Señor, hermano. Qué hermoso es la palabra del Señor cuando es leída, claro, también cuando es predicada. Porque ahí Dios, hermano, destila bendiciones. Si Dios le hace una advertencia, no lo tome como una amenaza, eso es una bendición. ¿Por qué una advertencia de Dios en su palabra es una bendición? Porque evidentemente es el Señor diciéndole, ten cuidado con eso, ten cuidado con eso. Y es como si le estuviera diciendo, porque no te quiero castigar. Es una bendición. La exhortación también es una bendición. El ánimo y el aliento es una bendición. Cuando somos ignorantes de algún asunto, por ejemplo, muy pocos entre ustedes, casi estoy seguro, de que sabían que históricamente hablando la liturgia de la iglesia ha sido como se las describí. Ahora lo sabemos. O sea, cuando aprendemos algo, también tenemos bendición. ¿Cuándo más tenemos bendición? Cuando tú tenías la certeza de que esta pared era negra y la veías negra y la observabas negra. Y hoy hubo un sermón, habló del color de la pared y tú dijiste, es verdad, ahora la veo como es. Así que sos también bendecido cuando en la palabra del Señor hay corrección para ti. Hermanos, podríamos hablar tanto y tanto y tanto y tanto, pero este es mi último consejo. En la predicación de la palabra no solo participa el pastor hablando, usted participa escuchando con fe, con humildad, con reverencia, con atención y siempre deseando obedecer a Dios. Sea el bereano noble que ahora se va para la casa y dice, todo me quedó bien, me quedó claro. El punto de la ofrenda no. Sea el bereano noble que va y estudia los versículos. No sea como los impíos de hoy en día que van y buscan enseñanzas de pastores que ellos saben que están en contra para decir luego, no, porque el pastor Abelardo dijo esto, ya, eso me exonera. Ay, hermanos queridos, busquemos ser persuadidos por la palabra, busquemos ser como los bereanos. Y hoy creo que has escuchado palabra de Dios, consejo. Aférrese a la palabra de Dios y no permita que las aves del campo y Satanás la roben cuando usted salga de este lugar. Eso es lo que nos dice el apóstol Pablo en Filipenses 2:16. Aférrense a la palabra de vida, no la dejen ir, no dejen que el enemigo se la robe. Quiera el Señor, hermanos, que
esta enseñanza nos mueva más a adorarle como a Él le place, a orar en el culto con mayor dedicación, a cantar con mayor gozo y fervor, a seguir la lectura con mayor expectativas, a ofrendar si es posible con mayor esfuerzo y a sentarnos en fe a los pies de Cristo el Maestro con el deseo de crecer en gracia y en el conocimiento de la piedad. Bendito sea el Señor por su palabra y bendito sea este tiempo que nos ha permitido adorarle.